De las 5 de la tarde, Carla nos decía que nuestros oyentes se comunican con nosotros. ¿A qué número? Así es, al 11-3870-7485. Bien, vamos a volver al sur de nuestro país, aquejado, azotado como está por este incendio de enorme magnitud que sobre todo cubre una vasta zona de la provincia de Chubut. Tenemos en línea a Santiago Hardy, que es director ejecutivo de la Agencia de Emergencias, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional. Hola Santiago, Nico Yacoya Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Nico, ¿cómo estás? Saludos Bien, para todos, bien. Gracias por llamar. Santi, no, a vos gracias por atendernos y hacernos en la medida de lo posible una actualización sobre el estado de incendio de enorme magnitud a esta hora. Bueno, mira, yo ahora estoy justamente acá en Cholila, estamos trabajando, nosotros desde el gobierno nacional, como te dije siempre, desde que arrancó el incendio, desde el primer momento, tenemos un despliegue muy importante para colaborar con la provincia de Chubut. Hoy fue un día más tranquilo porque, bueno, digamos, hay menos temperatura, refrescó, cayó algo de precipitación más en lo que es la zona del Parque Nacional, no tanto en Cholila, pero bueno, es un incendio que sigue siendo muy complejo porque las condiciones son muy extremas, ¿no? Si bien hoy, como te decía, mejoró un poco la temperatura, ya mañana vuelve a hacer más calor, eso genera condiciones más complicadas, empieza a haber más viento. Hoy, si bien llovió algo, el incendio estuvo muy, digamos, el cielo estuvo muy cerrado, entonces hoy no se pudo trabajar con medios aéreos, que esto es algo que siempre viene a explicarlo, porque algo que quiero dejar claro, nosotros desde la Agencia Federal de Emergencias, en este momento en el incendio de Chubut, tenemos desplegados más de 16 medios aéreos, incluidos aviones hidrantes, aviones anfibios, que son estos que cargan en el lago, que son muy eficientes, helicópteros semipesados, es decir, un gran despliegue, no, a veces una punta y la gente dice no hay recursos, no, hay muchos brigadistas de la AFE, nosotros estamos con más de 120 brigadistas, más los de las provincias, más los de parques nacionales, más brigadistas que hemos solicitado a través del Sistema Federal de Manejo del Fuego a otras provincias. Recursos hay, pero las condiciones son muy extremas y eso obviamente dificulta mucho el trabajo. Qué bárbaro eso, ¿no? Esto es por eso que nos decías de la condición atmosférica que de alguna manera encajona el humo, o es por una cuestión de nubes, hacía referencia recién. Claro, hoy a veces pasa que hay lo que se dice una inversión térmica, el propio calor, cuando al no haber, si no hay mucho viento, el propio humo se queda estancado abajo por la diferencia de temperatura entre el incendio y la propia atmósfera, y encajona ese humo y no tener visibilidad. Claro. En el día de hoy la visibilidad es porque hay muchas nubes, entonces eso impide, como te decía, muchas veces que los medios aéreos trabajen. Claro. Pero bueno, hoy se ha podido trabajar con la gente bastante bien, pero bueno, sabemos que esto va a seguir un tiempo más, que hoy es un día bueno, mañana quizás sea más complejo. Sabemos que acá el domingo tenemos días más complejos, tenemos por supuesto eso muy claro y se trabaja junto con la provincia para poder coordinar y sobre todo tener una estrategia en los trabajos, pero bueno, las condiciones son extremas, ¿no? Como te decía, fue un invierno con poca agua, muy poca lluvia, muy poca nieve, eso genera que tengamos mucho material, combustible disponible, mucha sequedad, mucho pino, mucha material que cuando el propio calor del ambiente y el propio fuego tiene para correr, y cuando hay viento eso corre más rápido y dificulta. Muchas veces tenés que correr a la gente que está trabajando, porque por supuesto lo primero que hay que preservar es la vida de los combatientes, sí, claro, no poner en riesgo a la gente, no poner en riesgo las aeronaves, los pilotos, que ya de por sí toman un riesgo muy importante. Es un trabajo muy bueno que hacen, pero bueno, hay veces que las condiciones no están dadas y no se puede trabajar con medios aéreos. Es complejo, por eso siempre decimos, ¿no? El 95% de los incendios son por causa de acción humana y se pueden evitar, siempre hay que estén malos cuidados, más allá de que
aquellos que son intencionales. Vos sabés, Nico, desde el Gobierno Nacional, del Ministerio de Seguridad Nacional, estamos impulsando para que se trabaje en el Congreso una nueva ley en el Código Penal con delitos ambientales que sean penas mucho más fuertes para aquellos que intencionalmente o por negligencia provoquen un incendio. Claro, por dolo o por culpa, tal cual. Claro, porque un incendio cuando arranca es algo que se puede transformar en una situación muy compleja que pone en riesgo, además de miles de hectáreas de ambiente natural, los bienes de los argentinos y sobre todo la vida de los argentinos. Por eso, hacer hincapié en esto, ¿no? Vamos a trabajar para que haya penas más duras para aquellos que provocan incendios. Santi, ¿cuántos focos activos hay en este momento en el Parque Nacional Los Alerces? Bueno, en realidad, es un incendio que va teniendo diversos focos, ¿no? Sí. Y que además son dinámicos. Vos hoy tenés el incendio en Parque Nacional Alerces y el incendio que inició en Puerto Patriada, en El Hoyo, y que fue corriendo, pasó por Puchet, entró en uno de los sectores, si bien gran parte tuvo contenido, uno de los sectores siguió muy activo, entró por un cañadón, salió a lo que se conoce como la Laguna de Blanco y hoy está ya casi llegando a Cholila, que se junta un poco con este otro incendio en el Parque Nacional Alerces. Claro, por eso se trae la imagen de Cholila como un lugar un poco amenazado por una tenaza de fuego, ¿no? Claro, exactamente. Hoy tenés ese riesgo y después, como te digo, la propia dinámica del incendio a través de los vientos, las distintas rotaciones, vos tenés las rotaciones de los propios vientos y además el incendio también genera por sus propias condiciones rotaciones propias, ¿no? Claro. A veces el viento te corre del sur, otro te corre del oeste, va para un lado, vuelve para el otro, y cuando hay mucho viento, mucho calor y estas condiciones tan extremas, además esos son momentos donde el incendio corre rápidamente y ahí puede ir para un lado o para el otro. Siempre dejarle claro a la gente que nos escucha, porque a veces hay mucha desinformación, hay mucho Twitter, hay mucho oportunista de la emergencia que quiere hacer política y que habla cosas que no conoce, que no sabe. Acá hay mucha gente trabajando. Hay mucho, más allá de que hay muchos que lo hacen voluntariamente, que eso es cierto, pero hay mucha gente profesional. Hay brigadas, tanto nacionales como provinciales. Hay más de 500 personas trabajando en el incendio. Hay medios aéreos en cantidad. Pero bueno, los incendios son complejos, no solo acá, en todo el mundo. Uno ve que... pero del otro lado uno ve lo que está pasando en Chile, ¿no? Claro, y a veces por contarle pegarle o al gobierno nacional, porque dicen cualquier barbaridad. Y la realidad es que, bueno, son situaciones complejas. Por eso, insisto, tenemos también que empezar a ser más duros en las penas y en los castigos. Efectivamente. Así que, Santi, esa es la situación ahora. Yo te agradezco enormemente por el cuadro que nos pintaste y puntualmente entonces la situación en Cholila es ¿cuál? La situación en Cholila es compleja, En este momento está tranquilo, pero sabemos que puede reactivar con más fuerza y estamos trabajando para poder estar preparados. Bien. Los incendios, como te decía Nico, tienen su propia dinámica. Sí. Ahora, acá muy difícil de predecir, además, ¿no es cierto? Es muy difícil. Sí. Nosotros predecimos, con el equipo técnico de APE, predecimos sí la meteorología, hacemos análisis, tenemos en cuenta lo que nos dicen los partes meteorológicos y los aplicamos con distintos modelos a la situación del lugar. Porque vos podés tener una meteorología determinada y sabés... claro, te cambió el viento y fue a parar al otro lado. Claro, pero además a lo mejor un viento en un lugar, en un cañadón, corre de una manera y enfrente corre de otra por la propia topografía. Todo eso se analiza, se tiene en cuenta, se trabaja. Pero lógicamente, acá y en todo el mundo, donde tienen también muchísimos más recursos, también suceden estas cosas. Sí. Por eso es importante que la gente sepa que se está trabajando, que no están solos como algunos dicen, que estamos acá. Yo estoy acá, vos lo sabés, hemos hecho muchas notas, yo estoy en Cholila, estoy en Buenos Aires contándote esto, no, estoy acá, y acá está el gobierno nacional presente, trabajando junto con la provincia, colaborando con la provincia, hay otras provincias también ayudando, estamos trabajando, y es un despliegue enorme. Pero es una situación compleja. Santiago, hacías referencia a los voluntarios. Yo no sé si esto corresponde que lo digas vos o en todo caso hay que preguntarlo en la instancia provincial. ¿Hay algún tipo de consejo? Porque claro, incluso la desesperación te puede mover a
exponerte al peligro, ¿no es cierto? Digo, uno como voluntario Bueno, se anota en algún lugar, porque supongo que alguna instrucción tenés que recibir, ¿o no? no, a ver, Instrucción como consigna, digo, acá no vayas, ya, acá sí, ataquemos desde allá. el consejo siempre es cuidarse, cuidar la vida, proteger la vida y no agregar un problema más a lo complejo que ya tenemos. Entonces, hay vecinos, gente que está en su casa que lógicamente las quiere proteger. Ahora, cuando hay una orden de la gente de la provincia, de la Secretaría de Protección Civil de la provincia, diciendo que hay que evacuar, hay que hacer caso y hay que evacuar. Hay que trabajar coordinadamente. Pero bueno, te insisto, Nico, no quiero ser reiterativo, pero sí quiero dejar claro este concepto, porque hay mucha desinformación y mucho oportunismo. Se está trabajando desde el mismo momento de la inició este incendio con un gran despliegue, tanto del gobierno nacional como también coordinando con la provincia, nosotros colaborando con la provincia, porque al final esto es jurisdicción provincial, es un país federal, pero nosotros estamos trabajando y el gobierno nacional está presente con medios, tanto humanos como medios aéreos, como equipamiento, todo el despliegue está. Efectivamente. Santi, muchísimas gracias, como siempre, por la charla. Gracias a vos, un saludo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Santiago Ardí, que es director ejecutivo de la Agencia de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, nos reportaba directamente desde Cholila, entonces, en la provincia de Chubut, sobre el avance de esto que en definitiva es un gran incendio con distintos focos, ¿sí?, que ya llevan consumida en esa provincia la friolera de 45.000 hectáreas. Hacía referencia a Santiago y nosotros ayer a esta realidad de que el incendio saltó, superó, y es demostrativo de su propia virulencia, barreras físicas como cañadones, ¿sí? El cañadón al que hacía referencia Santiago ahora es Cañadón El Blanco, que está en una zona cercana a Cholila, desde donde él mismo nos reportaba,